pasando, su hermano pastor, y el reporte sobre la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos todos por sus pies a la reverencia. Gracias, hermano. Buenos días una vez más, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para exponernos ante Dios, ante el servicio. Oremos. Padre, gracias en esta hora por permitirnos reencontrarnos en tu casa con la intención de glorificar solo tu santo y bendito nombre. Una vez más, reconociendo, Señor, todas nuestras iniquidades, impurezas, suciezas que hasta ahora han arropado nuestro ser, nos volvemos a usted, oh Padre, suplicando de sus misericordias, de su perdón, que nos ayudes en este momento de presentar tu palabra, no errar contra ella, Señor. Aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, imploramos una vez más que usted les ayude, que puedan llegar aquí y gozarse, Señor, en lo que resta, y que solo tu nombre sea glorificado, Señor, desde ahora y para siempre, Señor. Todo esto te lo pedimos para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo de esta carta segunda de Tesalonicenses, especialmente el capítulo 2, y hemos visto cómo estos creyentes tenían ciertas expectativas en cuanto a la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo les iba enseñando, ya les había dicho enseñanzas acerca de lo que implicaba la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les había dicho que primero vendría que la apostasía, se presentaría el hombre de pecado, y un sinnúmero de cosas pasarían para ese momento, y de que la gran tribulación no les tocaría a ellos. Entonces, si no había llegado la gran tribulación, si el hombre de pecado no se había mostrado con maldad más de la que ya se ha presentado, que se tuvieran quietos, que esperaran y confiaran en el Señor. Aquí en estos versos del capítulo 2, versos 13 hasta el verso 17, Pablo, motivando a los creyentes de estos últimos días, mire que Pablo creía que el arrebatamiento lo iba a ¿qué? Iba a llegar, ¿no? Iba a pasar por ello. Bueno, ya Pablo se fue y pudiéramos decir que han pasado más de 2000 años. O vamos para 2000 años, y él estuvo desde el 66 hasta el año 70, etcétera. No falta mucho, ¿no? ¿Verdad? Ya estamos en un 2023. Aquí en estos versos me da mucha bendición porque a través de lo que pude estudiar, pude ver de que no solamente aquellos creyentes de aquel tiempo, valga la redundancia, pasaron por angustias, problemas, pruebas, tribulación, sino que fue una semana de mucha bendición, especialmente. No sé para usted, las pruebas estuvieron al granel, las angustias, las aflicciones, pero de todas nos ha librado el Señor, eso creo. Prueba de que estamos aquí. Y me gozaba mucho, siempre como cuando tengo que predicar cierto tema, como que el Señor me pone como a vivirlo en carne propia. No sé si para que pueda hablar mejor de lo que es pasar por una prueba. No sé si usted ha pasado por prueba en esta semana, pero es una bendición. Dios nos manda que nos gocemos ante esas aflicciones, porque son cosas pasajeras, y las cosas pasajeras se quedan, se van. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema motivando a los creyentes de los últimos días. En los versos 13, verso 14, repito, Pablo les dice a estos creyentes de Tesalónica: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Por quién somos amados nosotros, unos con los otros? ¿O cómo dice el texto ahí? Por Él. Ok. De que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo le dice: ustedes han sido escogidos, han sido amados por el Señor, ¿y qué más podemos querer del Señor, por así decirlo? Miremos hacia arriba y demos gracias a Dios de que Dios es el que nos haya elegido. Hay personas que pueden decir: yo estuve buscando a Dios, pero por lo general y siempre Dios es el que encuentra al pecador. ¿Sabía eso? Usted puede decir: me voy a meter con Dios, voy a buscar a Dios. Muy bien, perfecto. Pero el que sale, o con usted choca con el Señor y Él lo encuentra a usted. Esa es la idea, ¿no? Aquí dice:
Aquí Pablo repite su idea de 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, que está obligado a agradecer a Dios por su obra en los tesalonicenses a la luz de la grandeza de ese trabajo. Dios le había permitido a aquel apóstol trabajar con aquellos creyentes de aquel lugar y una vez más edificarles basado en la palabra de Dios. Pablo no tenía ningún problema en repetir que las mismas cosas. Hermanos, la Biblia no cambia, la palabra de Dios no cambia. Usted lee la Biblia ahora, la termina y dice, voy a volver a leer la Biblia. Y encontrará cosas nuevas en el sentido como de una enseñanza con más luz, porque no vas a recordarlo todo, sino vas a verla, wow, tanta bendición aquí, pasé por aquí y no me detuve, no pude ver eso. Eso pasa con la palabra de Dios, son nuevas cada mañana. Cada vez que usted se alimenta con la palabra de Dios, recibirá como un alimento nuevo. Es el mismo combo, pero encontrará siempre en ese combo cosas nuevas. Hermanos amados por el Señor, aparte del verso 13, ¿qué nos enseña y qué les enseña el apóstol Pablo a estos creyentes? Claramente, Pablo es el primer agradecido de que ellos son amados ¿por quién? Por el Señor. No importa que yo no te ame, no importa que el hermano no te ame, pero Dios te ama. Nuestro amor puede menguar, sí o sí. Podemos tener distancia, pero en el Señor no. El Señor siempre estará ¿qué? Cerca de nosotros y más cuando le buscamos. No nos enseña, ¿quién nos enseña? Santiago. Acercaos a Dios. ¿Y Dios qué? ¿De quién o a quién debemos acercarnos? Dios siempre nos amará. Mi amor y tu amor podrá menguar y podrá fallar. Y podremos tener diferencias, pero en el Señor no las habrá. Incluso por lo regular le somos infieles, le somos ingratos, le somos malagradecidos a Dios. Dios nos devuelve con esa moneda. Para nada. Es más, debiéramos a veces de devolver lo que Dios nos da y decir, no soy digno de recibir esto, Señor. No seas tan bueno conmigo. ¿Qué usted cree? Seguimos un poco más entonces. Mucho silencio. Él les enseña, debemos de dar gracias a Dios de que Dios los haya escogido. ¿Pero escogido para qué? Para una salvación grandiosa. Nos merecemos esa salvación, siendo tan malos, aún siendo creyentes. Corte de ahí un poquito. No importa que no sea sastre. Podemos ver que Pablo también elogió la elección soberana de Dios para llevar a los tesalonicenses ¿a dónde? A la salvación, una salvación tan grande. La elección de Dios fue ¿desde cuándo? Dice el texto, desde el principio. ¿De qué nos habla Pablo aquí, el apóstol? Desde el principio. ¿Del principio de qué? Antes de que ellos eligieran a Dios, Dios ya los había elegido a ellos. ¿De qué nos habla aquí? Repito que antes de que ellos eligieran a Dios, ellos ya habían sido elegidos ¿por quién? Por el Señor. Y Él los había elegido para una salvación mediante ¿qué? La santificación. Recuerde y nunca ignore y jamás olvides que la salvación y la santificación van de la mano. Usted me dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo tú te puedes dar cuenta de que alguien es salvo? Es imposible, ¿sabías? Pero tú ver una persona, Dios santificándola y llevándola a dar buenos frutos, no hay más nada que hablar. No nos enseña la Escritura que por sus frutos. Bueno, usted podría decir, hermano, usted está diciendo mucho. ¿Cómo tú le muestras a un impío que tú eres salvo? Que la salvación está en ti. Tú no puedes decirle eso. ¿En qué sello está eso? ¿Dónde dice que tú eres salvo? ¿Por dónde? Pero él viendo tu caminar con Dios, hace que él calle y diga, Dios lo ha salvado y lo está santificando y le está buscando de Dios. Y solo una persona que busca de Dios puede verse así. ¿No dice la Escritura que nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas? Pero para que la luz alumbre en las tinieblas, ¿qué usted y yo debemos hacer? Andar como querramos, impactar en esas tinieblas. ¿Toma la idea? Seguimos un poco más, no quiero enredarle, no es mi intención. Estamos en el verso 13 y seguimos en el verso 13. Vemos la palabra desde el principio. ¿De qué les habla el apóstol aquí a estos creyentes? Desde el principio.
Y una interrogante nos dice, ¿quién calculará el contenido del vasto abismo desconocido que está comprendido en esta frase? El principio de la creación fue precedido por la anticipación de la redención y el amor de Dios a todos los que eran uno en ¿quién? En Cristo. Recuerde que los judíos eran los únicos que se creían que lo único, lo primero, los pactos, la promesa, la salvación, todo era de ellos. Dios tenía un pueblo para hacerlos uno en Cristo. Porque ¿quién es el que salva en primera y última instancia? El Señor. La salvación es de Dios. Los judíos creían que era de ellos. No, la salvación siempre ha sido de Dios, porque Dios es el que salva. De hecho, ¿quién es el que manda a su Hijo para salvar al mundo? Está claro eso, ¿no? Hablamos de la salvación mediante la santificación. Una vez más, preguntamos qué nos quiere decir el apóstol. ¿Pueden andar por separado, salvación por un lado y santificación por otra? ¿Sabrías que no tendría efecto una de la otra? Vamos allá. Habíamos dicho que las dos van de la mano. Los que pretenden ser elegidos, pero carecen de evidencia de la santificación, que no es más que la separación del mundo hacia Dios, se encuentran en un terreno inestable. No podemos ver si se elige a una persona. No sabemos cómo puede ser elegida una persona. Cómo puede ser salva. O evidenciar eso por sí misma. No lo podemos. También a veces condenamos a las personas en decir, no, ese no parece convertido. Nosotros mismos decimos eso. Tenga cuidado, hermano, con eso. Eso es delicado. Sigo aquí. No podemos ver si se elige a una persona, pero podemos ver si están, ¿qué? Santificados, si están andando con Dios, si están dando fruto hacia Dios y con Dios. ¿Qué más podemos decir? ¿Podemos negar eso? Eso es innegable. Hay un párrafo aquí, espero que lo entienda. Siempre traigo párrafos y siempre como que le allano el camino. Si no se entiende, me lo dicen, pero al final del culto, hermana, por favor. Dice el párrafo. Si hubiera sido posible que usted haya tenido la salvación sin la santificación, sería una maldición en vez de una bendición. Si tal cosa fuera posible, no puedo concebir de una condición más lamentable que un hombre o una mujer que tenga la felicidad de la salvación sin la santidad de ella. ¿Toma la idea? Esta felicidad no es posible. Si usted pudiera ser salvo de las consecuencias del pecado, pero no del pecado mismo y su poder de la contaminación, no sería una bendición para usted. ¿Toma la idea? Es como decir, sí, él es salvo, pero somos salvos hasta ahí. No hay un progreso en eso de la salvación, a seguir santificándonos más. Es como si Dios no pudiera crear la situación para agrandar nuestra fe, por así decirlo, ¿entiende? Un cristiano sin fe, ¿qué usted cree? ¿Puede usted enseñar a otros a que tengan fe? Es imposible. Esa es la idea, hermanos. La salvación siempre irá, ¿cómo? Adjunto con la santificación. Por eso es que el Señor quiere que tú y yo nos que santifiquemos más. No acabamos y seguimos estudiando Apocalipsis 22, donde el Señor dice allí, el que es santo, ¿qué es ese santo? Dice ahí, santifíquese más. Y el que es impuro, ¿qué hace? ¿Qué haga? Ande con su vida, no hay problema. Allá nos vemos. Cuando venga el Señor, el que es santo no podrá santificarse más, y el que es impuro por igual. No habrá tiempo para tales cosas, ni para el bien ni para el mal. Será algo que, un abrir y cerrar. Grande lamentación, pero también gran gozo para los que hemos querido en el Señor. Esa es la idea. La parte D del verso 13 habla por el Espíritu y la fe en la verdad. Por el Espíritu y la fe en la verdad. Verso 13, según a los Tesalonicenses. Ahí la palabra fe usted puede entenderla como creer. Entonces podríamos decir por el Espíritu y el creer ¿en qué? En la verdad. Creer y fe es la misma palabra ahí. La obra santificadora de Dios usa dos grandes fuerzas. ¿Qué? El Espíritu y el creer ¿en qué? En la verdad, la fe. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios son esenciales ¿para qué? Para nuestra santificación. ¿Cómo usted se puede santificar? ¿Cómo usted puede entender, creer, grabarse la Biblia para enseñárselas a otros si no las
escudriña. No nos manda el Señor en San Juan 5:39, escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y son las que dan testimonio de mí. Para dar testimonio de Cristo es necesario que nos alimentemos con la palabra de Dios. Entienda eso usted, y yo lo entiendo también. Cada vez sabemos menos de Dios. Y si no sabemos de Dios, no podemos hablarles a otros de la maravilla de ¿quién? De Dios. En el verso 14, permítame pasar aquí, nos habla. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué Pablo les habla a aquellos creyentes de Tesalónica? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el cielo, ¿qué es lo que veremos, hermanos? Aparte de todas las bendiciones que Apocalipsis 22 ya nos había dicho. Vamos a ver la gloria del Señor, la Shekinah de Dios, al Señor sentado a la diestra de su Padre. Eso es gloria, ¿no? De la que está hablando el Señor aquí, el apóstol Pablo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual os llamó, ¿cómo dice él? Mediante el Evangelio. Pablo se apropia el Evangelio para sí mismo. Recuerde que en un momento él les dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, hermanos. Ese Evangelio no solamente es el Evangelio, es tu Evangelio, es mi Evangelio. Entonces quiere decir que tú y yo tenemos que apropiarnos eso. Como Pablo decía, mi Evangelio. ¿No es tuyo el Evangelio? ¿Qué fue lo que te salvó? ¿Mediante qué creíste al Señor? Mediante el Evangelio. Cabe señalar que la convocatoria para esta salvación viene por medio de ¿qué? El Evangelio. El Evangelio que Pablo predicó, él nos enseña en 1 Corintios 1:23. Vamos a ver lo que nos dice allí el mismo apóstol Pablo. 1 Corintios 1:23. Dice la Escritura, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hemos explicado esto varias veces y la Biblia nos enseña que la piedra que edificaron los edificadores ha venido a hacer ¿qué? El judío que quiso tropezar con el Señor, tropezó con el Señor. Los gentiles no, aún hoy en día no les cabe en la cabeza cómo un Salvador viene del cielo y cómo ese Salvador es matado por sus propios ¿qué? Hermanos. Porque el Señor vino en tierra judía y como tal era judío. Y para colmo él, después que ellos lo matan, él resucita y se va al cielo. Eso no cabe en la cabeza de quien no quiere creer. « 1:23 de 1 Corintios, ya lo citamos. Recordemos que el Evangelio es lo que nos permitirá alcanzar, que lo que dice el verso ahí, alcanzar la gloria de Jesús. Nadie que no haya aceptado el Evangelio podrá estar en la reunión de los santos allá en gloria. Será imposible. Vemos la parábola, pudiéramos decir, del rico y Lázaro. Recuerde que antes del Señor ascender, los muertos en Cristo estaban en un lugar de descanso. Los que morían sin Cristo estaban en el Hades, un lugar de tormento. Recuerde que al Cristo ascender ya eso cambia, ¿no? Muchas cosas cambian. Ya el maligno no puede presentarse ante la presencia de Dios e injuriarnos. Se acabó el relajo, como hemos dicho en otras ocasiones. Pero el punto es que donde estaba uno que se lamentaba y estaba el otro en una gran cima que los dividía, podían verse, unos en gloria, aunque no estuvieran en el cielo, y otros en tormento eterno, aunque aún no estuvieran en el infierno. Y usted sabe la historia, como el rico, siendo bastante rico en la tierra aquí, y en el Hades llegó con la cartera vacía. Entonces es mejor, hermanos,
tener la cartera vacía aquí y que Dios nos la llene en el cielo con bendiciones, y no tenerla llena aquí y llegar a un lugar de tormento con ella que vacía. No habrán galardones para los que sirven al Señor. Trabajemos para el Señor y usted verá si lo hay. Y si no, ya el Señor ha hecho demasiado en nuestras vidas. Tenemos con qué pagarle al Señor y tenemos con qué cobrarle al Señor, o por qué cobrarle. Seguimos aquí. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos llamó mediante ese evangelio. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, nos dice, esa es la misma gloria que Juan escribió en el capítulo 3, verso 2 de Primera de Juan. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos ¿cómo? Tal. ¿Y qué significa eso? Cara a cara, como nos estamos mirando. Juan entiende que ya tenía la salvación. Dios lo había ido santificando, pero Él iba a gozar esa salvación una vez este cuerpo corruptible se vista ¿de qué? De incorruptibilidad o de incorrupción. Con esto quiero pasar al verso 15 de segunda a los Tesalonicenses. Dice aquí en esta bendición, son 3 bendiciones que quiero compartir con ustedes. Vamos hacia la segunda. En esta bendición vemos una exhortación a permanecer firmes. Verso 15, ¿qué dice? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por carta nuestra. ¿Por medio de qué le estaba hablando el apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses? Por medio de la carta. Si estuviera predicándole en tiempo real, estuviera hablando con la palabra. Lo que estamos haciendo, utilizando la palabra, no una carta como tal, nuestra. Sino una carta del apóstol Pablo, escrita por él. Pero inspirada ¿por quién? Dios. Espíritu Santo, ¿no? Explicamos. Pablo les dice, pudiéramos decir, que estén firmes a estos hermanos. ¿Qué significa que Pablo, o qué quiere decirles Pablo con que estén firmes? Usted pudiera decir, bueno, que no se dejen mover fácilmente, que estén atentos, que velen, etcétera, etcétera. Aquí significa que Pablo quiere que consideren o que consideremos lo que ha escrito hasta este punto. En esta carta él ha dado razones de peso por lo que los cristianos deben aguantar firmes y no ser que removidos de nuestra forma o manera de pensar. A veces escuchamos muchas cosas, vemos muchas cosas, nos llegan mucha información. Vamos, tenemos la palabra de Dios. Y esa es nuestra ¿qué? Medio de fe y conducta, medio de fe y práctica. Ese es nuestro canon para regirnos por ella. Estar firmes ante qué. ¿Por qué situaciones estaban pasando aquí estos hermanos de Tesalónica o estos hermanos tesalonicenses? Bueno, estaban pasando por la angustia actual. Recuerde que en aquel momento había muchas persecuciones. Por lo general nos llegan angustias, pruebas, dolor, etcétera, que esas están ahí siempre, ¿no? Esa bendición está ahí, ¿no? Se escapa de nuestras vidas. En un momento podemos estar bien y en otro momento nos duele algo. Nuestras extremidades se nos están, ¿qué? Desboronando, ¿no? Pero Dios está ahí como poderoso gigante, hermano. Crea a eso. Estad firmes por la angustia actual, por las persecuciones, por las tribulaciones descritas en el capítulo 2, verso 4 especialmente, y por todas las pruebas que nos llegan a nuestras vidas. Unas están ahí latentes y otras llegan de fuera, de dentro, de diferentes lados. Debemos estar firmes por la venida del juicio a este mundo, hermanos. Que el Señor nos encuentre, ¿qué? Velando.
en sus negocios, orando, en nuestro hogar, compartiendo la palabra, en nuestro lugar de trabajo, haciendo su voluntad. Debemos estar firmes ante la fuerza del engaño que viene. Hermanos, si usted no sé si ha fijado que hay personas que han comenzado cantando bien. Duran años cantando bien y de una u otra forma ellos cambian hasta su estilo doctrinal en el cual se manejaban antes. Se vuelven apóstatas, en otras palabras. Conversaba eso con unos hermanos días atrás, noche atrás. Recuerde que el apóstata no es alguien que decide coger la ignorancia como tal o el engaño como tal y promoverlo. No, ese no es un apóstata. Apóstata es el que ha aprendido la palabra de Dios y decide torcerla. Decir lo que la palabra de Dios no dice. Sabe tanto que sabe cómo distorsionarla. No hay que saber para poder distorsionar algo. Ese es el apóstata. Y eso me llama a veces como a pensar, como alguien que pudo conocer al Señor, predicar el Evangelio y ahora predica un Evangelio diferente. Un Evangelio de la prosperidad, un Evangelio de pare de sufrir. ¿Quién le ha dicho a usted que en este mundo no tendremos aflicción? Al contrario, debieran de decir, ¿cómo debiéramos decir? Lo contrario de pare de sufrir. Suframos más. Porque es lo que nos dice la palabra, que llegan pruebas a nuestra vida. Nos dice en el mundo tendréis que aflicción, pero se queda ahí el verso. Confiad. Si Dios ha vencido y usted sirve al Señor, aférrese a Él. No a la iglesia, no al pastor, no a los hermanos, hermosos hermanos. A Dios, que es el que tiene la cura. Que esos hermanos mínimo se deben de aferrar a Dios. Y quien sirve igual. En la parte B del verso 15 sigue diciendo: así que hermanos, estad firmes. ¿Y qué más dice? Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por carta nuestra. Recuerden, hermanos, que los judíos se guiaban de una cuestión que le llamaban las tradiciones, que al mismo Señor le decían: ¿por qué tus discípulos recogen espigas, el trigo, etcétera, con las manos sucias y las restriegan? No sé de qué forma se puede abrir un empaque que no sea restregándolo, quitándolo. Y el Señor les habló allí en Mateo. Vamos a llegar allí. Lo que le dice el Señor. Antes de llegar ahí, la parte B del verso 15, estad firmes y retener la doctrina. El comando para estar firmes implica una ubicación. Y esto nos dice sobre qué. Los cristianos deben estar firmes, esos deben mantenerse de pie sobre la palabra de Dios, entregados tanto por la palabra autorizada por los apóstoles. Aquí él dice por la palabra o por carta, habla la palabra de Dios. Y las cartas de los apóstoles habla de por carta nuestra, el mismo verso. Recordemos que una cosa es la doctrina y otra cosa son las que, las tradiciones de los hombres. Los judíos de los 12 mandamientos entendieron que 12, y hasta lo quitaron ya recientemente, ahora son 12 nuevos. Yo no me lo sé todavía. No pienso estudiarlo, no creo que pierda ese tiempo. Me dedico a lo que ya está escrito. Recuerde que los judíos, ellos hicieron más de 500 mandamientos de hombres, a su manera y a su conveniencia. Tradiciones. La Biblia reconoce que las tradiciones pueden ser una característica peligrosa de los sistemas religiosos. Mateo 15, 1 a 3. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 15, 1 a 3. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿No lo dice ahí? Claro, ellos sabían que tenían unos mandamientos a seguir, pero decidieron obviar los mandamientos, obviar la palabra de Dios y dejarse guiar por mandamientos para señalar siempre al hombre. Porque es más fácil uno señalar, apuntar, juzgar, que ver la propia viga que está en nuestro propio ser. Entonces ya sabemos que una cosa son las tradiciones y otra cosa es la doctrina. Vamos a ver si la palabra tradición y la palabra doctrina tienen cierto
parecido en esencia, pero no en acción. Recuerde que hemos escuchado una palabra, la palabra religión, ¿no? Hemos escuchado siempre en el sentido negativo, pero Santiago nos dice la religión pura y sin mancha es esta: visitar a los enfermos, ayudar a las viudas, etc. Vamos allá, no hay problema. Pero Pablo tiene en mente las tradiciones apostólicas preservadas, que es mejor decir la doctrina, para más cómodo. Acabo de decir, Pablo tiene en mente las tradiciones apostólicas que son diferentes a las tradiciones de los hombres. Para nosotros en la historia del Nuevo Testamento, la palabra paradoseis, en la cual rendimos tradición, significa cualquier cosa entregada en la forma de enseñar, y aquí lo más obvio son las doctrinas dictadas por el apóstol a los tesalonicenses, sea en su predicación, sea en la conversación privada o por estas cartas. Es solamente esta ancla de la palabra de Dios que nos permite estar, ¿qué? Firmes. Lo que el apóstol está pidiendo a los hermanos, bajo el peso de nuestra presente tribulación y el peso de nuestra gloria venidera. Es verdad que la angustia, la opresión, la tribulación, las pruebas nos aplastan, sí o sí. Pero vendrá una gloria venidera, hermanos, que podremos estar, ¿qué? Gozosos en su momento, que nos permite quizás que ese mal que nos aplasta pudiera no ser de un todo, qué sé yo, mal. No veo qué otra cosa decir. Pensar en el Señor cuando estamos, ¿qué? Siendo oprimidos, devastados, etc. Verso 16, verso 17. Una oración por los tesalonicenses. Dice verso 16, verso 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación, ¿qué? Eterna y buena esperanza por gracia, conforte que vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué es lo que le pide el apóstol Pablo al Señor? Que Dios que los conforte en el verso 17. Conforte sus corazones y los confirme. Pero antes de ahí está el verso 16. Dice, antes de que Pablo pidiera a Dios hacer algo específico para los tesalonicenses, recordó todo lo que Dios había hecho por ellos. No los había amado el Señor a ellos y no los había salvado mediante la santificación. O sea que no solamente los salva, sino que va refinando y puliendo a ese creyente que cree en quién, en el Señor. Y les había dado consolación eterna y buena esperanza por gracia. Una nota nos enseña: en nuestra intercesión y súplica hacemos bien en recordar el pasado de la fidelidad de Dios y la bendición presente. Su fidelidad en el pasado es una promesa de su fidelidad para el futuro. En ese sentido, Dios nos ha dado mucho, sí o sí. Y todos sus regalos pasados son súplicas para más regalos en el presente. Porque Dios no es nuestro Padre. Y si un hijo le pide a su padre, el padre le dará cosas malas. Lo dice el Evangelio, ¿no? Al contrario, si Dios sabe lo que nos gusta y nos hace bien, ¿no nos seguirá bendiciendo más si es su voluntad? Lo que pasa es que tú y yo en ocasiones, ¿cómo pedimos? Mal, no sabemos pedir. Pedimos algo que nos va a hacer daño. Dios no nos lo da porque sabe que nos ha de hacer daño. Nos da cosas como que no queremos o como que no apreciamos, pero eso es lo que nos hará bien. Verso 17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo pidió hacer dos cosas en los cristianos de Tesalónica. Primero, él quería que Dios consolara, ¿qué? Sus corazones. ¿No lo dice ahí? Segundo, pidió a Dios que los confirme en toda buena palabra y obra. Esta oración de consuelo
testimonio continuo y el trabajo para Jesús es apropiado a la luz de las necesidades especiales de los creyentes bajo presión. Hermanos, no hay opresión, no hay aflicción, no hay prueba mayor que no la derrota una oración a Dios. ¿Sabía eso? Usted puede tener la prueba y va a cometer el peor de los errores. Antes de cometer el error, ora al Señor. Recuerde que por nuestras fuerzas y nuestras vanas fortalezas se desbaratan fácil. Nuestra fe puede caer. ¿Sabía eso? No había orado el Señor sobre sus discípulos, gentes que eran enseñados por Él y vieron al Señor y lo tocaban. Y el Señor no oraba por la fe de ellos, para que su fe nunca ¿qué? Faltara. Por todos, no era por Pedro nada más, porque Pedro no era el único que siempre encontramos como el más diferente. Había un tal Juan que quería pedir fuego del cielo para que consumiera. Y él dijo, no, ese no es el amor. El amor es orar por nuestros enemigos. El amor es orar cuando nuestra aflicción nos está matando. Nuestra prueba ya no da más. Estamos al borde de caer. Y si caemos tenemos a alguien que ha de escuchar nuestra petición de arrepentimiento. Lo ideal es que no caigamos. Pero en este mundo vamos a tener aflicción. Vamos a tener caída y vamos a tener ¿qué? Levantamientos. Nadie quiere caer. Pero Dios sí nos quiere levantar. Y Dios quiere sí, que nosotros estemos firmes, atendiendo la palabra de Dios, atendiendo a lo que tú y yo debemos de hacer como cristianos en cuanto al ejercicio necesario. ¿Y cómo es el ejercicio necesario? Bueno, dobles en oración. Agarre sus dos brazos, uno para agarrar la Biblia y otro para darle. Es un ejercicio. Estudiar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios, venir al templo. Usted viene volando o caminando aquí. Aunque tenga carro, tendrá que caminar en un momento. Espero que nos podamos entender en este sentido. La intención es ser de bendición mediante la palabra de Dios. Una nota nos enseña, nada más, en nuestra intercesión y súplica, hacemos bien en recordar el pasado de la fidelidad de Dios y la bendición presente. Su fidelidad en el pasado es una promesa de su fidelidad para el futuro. Verso 17, parte B. Habla de que confirme en toda buena palabra y obra. Conforte es lo mismo que decir consuele vuestros corazones y es confirme en toda buena palabra y obra. Pablo pidió a Dios hacer dos cosas, repito, a los cristianos de Tesalónica. Primero, él quería que Dios consolara sus corazones. Segundo, pidió a Dios que los confirme en toda buena palabra y obra. Esta oración de consuelo, testimonio continuo y el trabajo para Jesús es apropiado a la luz de las necesidades especiales de los creyentes bajo presión. Estamos recapitulando. Esta es una oración llena de sugerencias útiles e importantes, ya que Jesús es nuestro ¿qué? Abogado, rey, amigo y gran salvador. Bajo esos 4 títulos pida al Señor. Si necesitas que un salvador te salve de cualquier situación, ahí está Jesús. Si necesitas un amigo en el cual quieres confesar, hablar tu situación, qué mejor amigo que Jesús. Si tienes una litis, un problema grave que solo el Señor puede resolver, Él es tu abogado también. Créale a Dios. También tenemos y sabemos que Dios es nuestro Padre que es celestial, no terrenal, no, sino celestial, está en los cielos. Nuestros padres terrenales llegan y una vez se van, pero Dios está siempre como firme, como poderoso gigante. Dios nos ha amado con amor ¿qué? Efímero. ¿Cómo es que dice Jeremías 33:3? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno, ese amor que solo proviene de Dios. Las personas se juran amor, pero es hasta que la muerte. Algunos se van rápido, otros se quedan hasta el final, otros no terminan la carrera, ¿no?
pero Dios siempre termina nuestra carrera. Dios nos ha dado mucho en Cristo, todas las bendiciones celestiales. ¿No nos ha dado quién? Dios. También tenemos consolación eterna cuando pasamos por situaciones difíciles, por mejor y por más amistad o amistades que tengamos. Solo la consolación de Dios es la que puede quitar el dolor, que a veces son dolores difíciles, pero Dios es el único que puede consolarnos de la mejor manera. Y todo esto es por pura gracia del Señor. Habla la parte final: Dios confirme en toda buena palabra y obra. ¿De qué tenía en mente el apóstol Pablo cuando hablaba esto? Esto habla de una iglesia establecida por la palabra de Dios y no establecida por los hombres. Establecida por el propósito y la presencia de Dios en medio de ella. Con Dios nos basta. ¿Sabía eso? La Escritura nos enseña que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces necesitamos 500 personas para que el Señor esté. Con 3 adoradores en espíritu y en verdad. Con uno que cante, uno que dirija y otro que predique. 3, 2 o 3. Y si no hay quien predique, están las rodillas para orar, que venga quien predique. ¿Sabían eso? Dios estará ahí, Él es el importante, no es el predicador, no es el pastor, no es el que canta muy hermoso o el que declama muy hermoso. Y Dios confirme en toda buena palabra y obra. Pidámosle a Dios, hermanos, basado en estos versos, que nos dé las fortalezas del lugar, nos confirme, demos gracias y pidamos de que siempre nos llegue palabra de Dios a su altar. Que nos llegue siempre de su presencia a nuestras vidas. Que Él no esté afuera tocando, que Él esté siempre dentro y que nosotros le aceptemos como tal. Que nos siga moldeando y pidiéndonos hacer los ajustes para vivir una vida más agradable a Él. Tenemos que hacer los ajustes, ¿sabía? Usted sabe en qué le falla al Señor. Usted sabe qué no está haciendo para el Señor. O qué debe mantener, retener, actualizar su vida ante Dios. Esta vida es de un continuo arrepentimiento. De un continuo retener, de un continuo estar firmes, pero también de caer. Todo eso va acompañado, es un mismo combo. Pero Dios, hermanos, es quien regula ese combo en todo. Si necesitamos de Él, ya hemos dicho que Él es nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro Rey, Salvador, y quiere lo mejor para nosotros. A veces no sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero Dios sí lo sabe. Clamemos a Él y creámosle a Dios. Y vivamos siempre en obediencia a Él y veremos, hermanos, la gloria venidera. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora porque nos has ayudado hasta aquí. Gracias por tu palabra. Sabemos que usted quiere lo mejor para nuestras vidas. Ayúdenos a estar siempre firmes creyendo en la palabra de Dios, creyendo, Señor, a tus promesas y buscando cada vez más tu rostro. Mira tu iglesia que está aquí. Usted conoce sus angustias, sus pruebas, sus dolores. Lo ponemos en tus manos. Reconocemos que usted está en control de todo lo que nos acontece, Señor. Y que es un Dios inamovible. Nadie puede moverlo a usted, Señor. Al contrario, usted es quien mueve todas las piezas y las pone en su lugar. Ayúdenos a buscar más y más, apartarnos del pecado, Señor. Buscar la santidad y la santificación mediante, Señor, el Espíritu Santo. Denos las fuerzas, Señor, las fortalezas para poderlo hacer. Ayúdanos a que podamos ser siempre siervos y siervas tuyos, buscando, Señor, lo mejor en agradarle a usted. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga una vez más. Bien, vamos a pasar el tiempo de preparación de Dios. Vamos a pedirnos una vez.